Derecho de la UNAM. Y también les recordamos que estamos en Facebook, en Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turnos vespertinos. Pues buenas tardes a nuestros dos invitados, la maestra Janet Huerta. Buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes, doctora. El maestro Jaime Limón también, ambos, como digo, grandes especialistas. Hola, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Afortunadamente muy bien. Yo encantado de estar ahora sí presencialmente con usted. Sí, la vez pasada nos acompañó, ahora sí que telemáticamente, sí, ¿verdad? Pues bueno, vamos a introducirnos un poquito en el tema. Maestra Janet, ¿nos pudiera decir cómo aborda el derecho? ¿Qué legislación es aplicable en este tema de las redes sociales? Porque pues hoy en día, sobre todo pues nuestra audiencia constituida principalmente por jóvenes, están todo el tiempo de manera casi permanente conectados a través de estas redes, tan útiles, por cierto. Pues efectivamente, doctora, creo que estamos viviendo en una época, en una revolución industrial que entra en la era digital, y pues no podemos ya percibir el derecho en la forma tradicional que lo veníamos haciendo. Si bien el derecho es pues la materia que regula o que resuelve controversias a través de que se suscitan en las interacciones sociales, pues hoy en día prácticamente las interacciones sociales están migrando al mundo digital, y los jóvenes y los no tan jóvenes también pues interactuamos no nada más a través de las redes sociales, sino también a nivel comercial, compramos a través del e-commerce, ¿no? Realmente ya estamos llegando a cifras de que el mexicano puede llegar a pasar hasta 8 horas diarias conectado en la red, ¿no? Y si vemos, a veces llegamos a nuestro trabajo, nos conectamos en una computadora y pues prácticamente nuestra actividad ahora de trabajo, trabajamos mucho con documentos en la nube, trabajamos mucho pues con el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp ya más que nosotros, por ejemplo, en la oficina antes usábamos el Skype, ¿no? Para comunicarnos, y ahora prácticamente con el web WhatsApp lo conectamos y lo sincronizamos en nuestra computadora y lo usamos como un messenger interno a nivel oficina, ¿no? Entonces, realmente estamos conectados casi todo el día y nuestras interacciones sociales se están dando ahí. Entonces, es importante empezar a entender cómo puede regular o cómo aplica el derecho en las redes sociales, más que las redes sociales, que es nada más un punto de todo el mundo digital y de todo el internet, digamos, en internet, ¿no? A mí me gusta mucho ejemplificar esto con un caso que además es innovador en México, que es el caso que gana el abogado Ulrich Richter contra Google, que más que ganar el caso es un criterio que establece la Corte, en donde les voy a platicar rápido qué fue lo que sucedió. Suben en un portal que está basado en Blogger, que es una plataforma de Google, suben una nota en donde critican a este abogado, además modifican la portada de uno de sus libros para hacer una connotación negativa, ¿no? De él. Y entonces resulta que él va y demanda y le dice, bueno, primero le escribe a Google, le dice, oye, bajen esta nota, porque de entrada viola tus políticas de derecho de autor, porque tú pones en las políticas de Blogger que si algún contenido viola derechos de autor no puede estar ahí arriba. No le permiten, no lo bajan el contenido, y entonces se va a los tribunales mexicanos a demandar a Google. Y entonces, como es la estrategia, no nada más de Google, sino de estos grandes monstruos tecnológicos, normalmente la jurisdicción decían que pues está en Estados Unidos porque es una empresa basada en Estados Unidos y en Mountain View, y que solamente los tribunales, si tú como usuario en cualquier parte del mundo los querías demandar, te tenías que atener a la jurisdicción de los tribunales de California, ¿no? Y la realidad es que ya hay muchos casos en todo el mundo, que les voy a platicar algunos, y precisamente este es uno de ellos, en donde la respuesta de Google es no, yo no tengo oficinas en México, entonces si me quieres demandar, pues vente acá. Entonces no me puedes demandar. Y después de un largo caso, la Corte atrae el caso, y recientemente, en los últimos meses, lo que definió el criterio fue que sí, efectivamente Google tiene oficinas en México y sí podemos demandar a Google en tribunales mexicanos. Entonces, a pesar de que el caso en sí, en el fondo, no se ha resuelto y el blog sigue ahí arriba en la red, este es un antecedente que me parece es importante,
porque precisamente pues empieza a romper el paradigma de la omnipresencia, omnipotencia de estos monstruos tecnológicos y empieza a decir, a ver, o sea, también no puedes hacer lo que quieras, ¿no? Inclusive después de este caso, pues Google cambia sus políticas, cambia sus términos y condiciones. Entonces, a mí me gusta este caso porque nos lleva a una doble vertiente de jurisdicción en redes sociales. Por un lado, a que los tribunales de los países empiecen a llevar este tipo de casos en donde diga, sí, tú gigante tecnológico que estás en todo el mundo, te tienes que atener a mi legislación nacional, pero por otro lado, ya a la hora del paradigma del abogado de querer resolver casos, yo me pregunto, ¿realmente cómo se ha resuelto este caso de Ulrich? Porque la realidad es que el objetivo último era que él quiere que bajen un blog que está dañando su reputación. Y el caso en tribunales lleva 2 años y a pesar de que la corte establece que ya todos podemos demandar a Google y el siguiente que demande a Google no va a tener que pasar por este debate ni siquiera de si tienes oficinas, no tienes oficinas, pero pues no se ha cumplido el objetivo. Entonces, aquí es en donde empezamos a ver cuál es la estrategia del abogado frente a este mundo digital que está marcado, una, por la velocidad, ¿no? Los casos en México, pues hay casos y juicios que se llevan hasta 10 años, que se llevan... Entonces, de entrada es un primer paradigma por el cual a veces el derecho tradicional y los tribunales, pues, no entran en la velocidad en la que se maneja en las redes sociales, ¿no? Podemos demandar a una persona que comparte una imagen o un video que viola derechos de autor y de repente en 5 minutos se comparte 1 millón de veces. La pregunta es, ¿vamos a demandar a ese millón de personas? Pues probablemente sí se pueda, pero ¿quién lo va a querer hacer y con qué propósito, no? Entonces, este es un poco el planteamiento inicial, el debate que digamos tenemos a veces en el foro del abogado digital, qué tanto vale la pena y qué mecanismos podemos usar para resolver este tipo de controversias y qué jurisdicción aplica. Pues muy interesante este primer caso que nos expone, maestra, porque pues en efecto fue una batalla en donde algo se ha logrado, pero no el objetivo final, que fuese pues eliminar o ponerle algún tipo de etiqueta para que en el momento en que se buscara, me imagino por el nombre de este abogado, pues no saliera como primera opción esa página que de algún modo lo denigra y le genera pues daño en su persona y además distorsionando los derechos de autor por lo de el libro, ¿verdad? ¿Habría algún otro caso que nos pudiera referir semejante, que sea importante o que haya representado también otro avance? Porque pues digamos que en estos casos están abriendo brecha apenas, pues por lo que nos comenta, pues que el criterio apenas haya logrado que el decirle a Google, pues sabes que sí estás dentro de mi jurisdicción porque territorialmente pues estás generando consecuencias de derecho, ¿no? Claro, y eso son criterios que se van a tener que empezar a establecer a través de la resolución de casos especiales, por eso nos gusta también tener estos casos. Sí hay otro, bueno, hay muchos, pero otro que me gustaría rápido comentarles, el de Google, pues sí es un tema mexicano, por eso profundizo más, pero sí, el testamento digital, ¿no? Ahora vemos cómo pues prácticamente invertimos mucho dinero, no voy a decir dinero virtual, pero es dinero en donde compramos música, ya no compramos un CD, ¿no? Sino compramos música en iTunes, tenemos cuentas de muchas cuestiones, inclusive en nuestras cuentas de Facebook, invertimos dinero en ellas. Entonces se presenta la duda de cómo comprar, cómo vender y cómo heredar, ¿no? Porque ahora hubo un caso también en España de testamento digital en donde pues resulta que una persona había comprado cantidades muy importantes, llegamos hasta 300, 400 mil pesos en música a través de la biblioteca de iTunes. Ajá. Y pues resulta que se muere y que le hereda a su hijo toda su biblioteca y todo su tema en el testamento de patrimonio digital.
y pues de repente sale iTunes y dice, no, mis contraseñas son intransferibles. ¿Por qué? Porque obviamente pues cuando una persona se muere no necesariamente vamos a tener su contraseña, No, claro. ni tenemos acceso a su sí, mail, no. entonces no tenemos forma de recuperar la contraseña de su cuenta y por ende de recuperar todo lo que él invirtió en esa cuenta. Entonces, pues en una primera instancia, pues dice iTunes, no, yo no puedo hacer transferencia de contraseñas y no se va a poder. Y entonces se lleva todo un caso en donde al final pues se tiene que atener a la jurisdicción de los tribunales, ahora españoles. sí que españoles, y decir, pues es que este es un caso de herencia y esa fue la voluntad de la persona, y así como se le pudieran haber heredado los CDs físicamente y dárselos, pues aquí lo que tienes que hacer es transferirle la propiedad de la cuenta al hijo, porque pues él puede tener el gozo de esos bienes digitales o patrimonio digital que esta persona gastó. Entonces, la realidad es que hay temas de patrimonio digital, hay temas también que, por ejemplo, el caso de Apple en Estados Unidos, donde también ahora con este tema de la ley, muy criticado todo el tema que ahora con las cartas de seguridad nacional de Estados Unidos, el gobierno puede pedir información a cualquier empresa que está obligada a dárselo. Uh-huh. Y precisamente en un caso en donde agarran los teléfonos de unos terroristas, uh-huh. Los aparatos de dispositivos de Apple están hechos para que prácticamente sean inviolables, ¿no? Ajá. Entonces el gobierno le solicita a Apple, porque agarran estos teléfonos de terroristas, y es que tú tienes la obligación de desbloqueármelos para que yo pueda acceder por un tema de seguridad nacional a estos dispositivos. Y entonces Apple dice no, porque eso al final de cuentas el hecho de que yo te dé esa llave va a vulnerar los datos personales de mis usuarios. A mí no me importa si es traficante, si es lo que sea, al final es usuario, ¿no? Yo tengo que proteger los datos personales de esas personas, personas, y al final, pues esto es como un poco de seguridad nacional contra protección de datos personales, ¿no? Y la realidad es que al final Apple no lo da. Y son temas que empiezan a surgir, los derechos humanos, la protección de los datos. Ese es terrible. Bueno, me parece un tanto terrible la situación, porque realmente el ponderar entre los datos personales y la seguridad nacional, recordando ahora que pues casi todas las convenciones, los tratados que refieren al tema del terrorismo son muy enfáticos en que a través de cualquier manera se pueden intervenir cualquier tipo de comunicaciones, cualquier tipo de aparatos, a fin de que las autoridades, pues bueno, en el caso de las convenciones, las autoridades signantes puedan acceder a la información, ¿no? Entonces, pues aquí me parece muy bueno, ambos casos que nos platica maestra, excelentes. Pues el otro también, que me parece que en toda justicia era factible el heredar un derecho a acceder a esa biblioteca de música. Digo, no es yo no sé como ustedes, pero para nada de contratos digitales, pero me imagino que cuando alguien adquiere ese derecho para acceder a la música, no, de ninguna manera me imagino que sea tú nada más lo escuchas, nadie más lo puede escuchar, ¿no? Pues es el acceso a la música. Entonces vemos que empieza a plantear, pues se empiezan a crear nuevos principios, nuevos paradigmas también, muy interesante en esto. Maestro Jaime Limón, ¿qué han hecho estos tribunales sobre la renuncia de jurisdicción a favor de las cortes americanas? ¿Esto es factible? ¿Por qué es factible? ¿Cómo se ha dado esta situación? Digo, como órganos jurisdiccionales, cuando les llegan los asuntos por primera vez en estos temas, sí ha de ser como para hacerlos reflexionar un muy buen tiempo, ¿no? ¿Y ahora qué? Sin duda. El tema creo que está, más que dar una respuesta absoluta a este punto, es en que el tribunal tenga la suficiente fortaleza y el valor ético y moral para decir: mi ley va a imperar sobre cualquier contrato que hayas firmado tú en internet. Finalmente hay que recordar que todo lo que nosotros firmamos en internet, aceptar cualquier términos y condiciones o declaraciones de cualquier red social, es un contrato, ¿sale?
La realidad es que nosotros llegamos a formalizarlo de una manera muy sui generis, a una tendencia del nuevo siglo, estos nuevos contratos digitales. A este contrato que se le llama el Click Wrap Agreement. Es un contrato que con un clic ya se entiende por consentido. El consentimiento se manifiesta a través de un clic. La gente realmente no le está dando el peso jurídico que debería. En otras jurisdicciones ya van avanzadísimos y han comenzado a analizar qué características debe de cumplir un contrato para que este clic pueda surtir efectos. Derivado de ello, comenzaron también a estudiar en otras jurisdicciones, ya analizamos si efectivamente existe un consentimiento para que surta efectos el contrato. Hay una cláusula que generalmente nos ponen en todas nuestras redes sociales, hasta abajo, en letras chiquitas, le bajan la fuente, inclusive lo ponen en grises para que se vea menos, que se llama jurisdicción. Si ustedes se meten a inclusive Facebook, que podría ser como la reina de la normatividad, en la última cláusula habla de esta renuncia de jurisdicción a favor de cortes en norteamericana, específicamente en norte de California. El caso en particular que a mí me gusta citar mucho es el de Durand versus Facebook. Es un asunto francés en el cual en el año 2012 un maestro de arte en Francia, de la Universidad Parisina, subió una fotografía de una pintura de Gustave Courbet que se llama El origen del mundo. Esta pintura es una de las pinturas más polémicas de Gustave Courbet porque es una pintura de un órgano reproductor femenino. La pintura únicamente se muestra eso, o sea, se muestra el órgano de la mujer y listo, es lo que muestra. Facebook determinó en ese momento que era pornografía. A pesar de que el maestro de historia del arte puso una historia amplia de quién era Gustave Courbet, por qué Gustave Courbet había decidido en ese momento pintar inclusive como homenaje a una vagina y lo puso así en su texto, se bloqueó esa publicación y después alguien en su cabeza retorcida dijo, no solamente voy a bloquear la publicación, sino que voy a bloquear el perfil del maestro. Lo que muchos de nosotros haríamos es, pues ni modo, vamos a aceptar que la suspensión ocurrió. Sin embargo, aquí lo que hizo Durand, se acercó a los abogados de la Universidad Parisina y se atrevió a demandar. Y ahí comenzaron a resolver por primera vez el tema de la jurisdicción. Comenzaron a analizar si efectivamente valía la pena demandar a Facebook y la Corte de Primera Instancia de París se amarró los pantalones y dijo, nos vamos a aventar este asunto porque la cláusula de renuncia de jurisdicción se considera leonina. Entonces se tiene por no puesta y vamos a resolver sobre el fondo. Ese asunto desafortunadamente tiene ahí un rato esperando porque, como usted bien lo dijo, doctora, son asuntos que no se pueden resolver a la ligera. Si ese asunto se resuelve en la Corte Parisina como un precedente internacional, imagínense, sería el primer hoyo en la armadura que podríamos hacer en Facebook. No solamente por lo que refiere al tema de la jurisdicción, sino que se atrevan a resolver sobre el fondo de estas cláusulas que muchas veces no leemos en nuestras redes sociales. O que muchas veces, pues, de cualquier modo el usuario lo que pretende es acceder a la plataforma, acceder a la aplicación, acceder al servicio, y no te queda de otra, porque si le das no aceptar, pues es no aceptar todo. Claro. O sea, no hay esa posibilidad donde queda el principio de autonomía de la voluntad, ni mucho menos, ¿no? Es en otro lado. Ese debate lo han dejado fuera. Desafortunadamente se consideran contratos de adhesión digitales. Sí, que sería, que debiera de ponerse también en la mesa de las discusiones, sin ¿no? duda. Porque pues muchas veces, aunque los leamos y aunque no estemos de acuerdo, pero necesitas la aplicación porque a lo mejor una institución te está diciendo el único canal de comunicación va a ser Claro. pues no te queda más, ¿no? Vamos a un corte institucional y regresamos con la maestra Janet Huerta y con el maestro Jaime Limón hablando de este tema tan interesante, la jurisdicción de las redes sociales.